Idolatría también es idolatrar a un hombre, ¿me entiendes? Que se equivocó, ¿me entiendes? Señor te bendiga, Jimmer. Vamos entonces rapidito a desmontar esa falacia. Primero, los pentecostales no le prendemos velas a Gigi Ávila. Sabemos que Gigi Ávila tenía unas debilidades en la hermenéutica. Y por supuesto, en ese tiempo había mucha desinformación en las reglas de interpretación, la cual tú tampoco conoces. Entonces, haces una falacia de falsa comparación. Los pecados de MacArthur es blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. El hermano Gigi Ávila, por supuesto, cometió errores como cualquier ser humano, y Jesús dijo, toda blasfemia y pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Entonces, no estamos en presencia de igualar blasfemia contra el Espíritu Santo a las debilidades humanas que el hermano Gigi Ávila tuvo. Ya por allí empiezas mal con una petición de principio, falacia de petición de principio. Te voy a hablar como albañil, ¿no? Usted como albañiles deben de usar una escuadra para cuadrar bien las cosas. ¿Qué pensarías tú si yo veo un albañil midiendo las cosas con esta vara? Cuando tú no usas reglas de interpretación, es como si estuvieses usando una vara, y no es la vara de Aarón, para medir. La hermenéutica es una regla exacta para medir. Al tú señalar a Gigi Ávila de muchos errores y mi persona de muchos errores con una vara, como la vara que te mostré, evidentemente el torcido eres tú. Ahora, ¿qué instrumento de medición utilizamos los doctores en teología? La primera, introducción bíblica y hermenéutica del doctor Enrique Lang. Aquí se unieron los bautistas del sur, de los más eruditos como Enrique Lang, y la editorial Vida, que es la organización de las Asambleas de Dios, con más de 400,000 iglesias a nivel mundial, donde allí hay reformados, bautistas que se convirtieron al movimiento pentecostal. Cierto, Miguel Núñez está dando pasitos de fe, reconociendo que sí hay hablar en lengua, misterio con Dios. Que parece ser que se está repitiendo. Aquí te dejo esto para que lo vayas a analizar. Ojalá y se arrepienta, porque si no, de cabeza para el infierno. El que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. No es lo mismo que echarse 4 cervecitas. No es lo mismo. Eso también es pecado. Pero el pecado del Espíritu Santo contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Y de esto es lo que él ha hecho Miguel Núñez, Paul Washer, Michel Suber. Ojalá y él, su error sea producto de una neurosis, porque es médico, pero puede tener neurosis, como Simón Freud. Era médico, pero murió adicto al cigarrillo porque tenía depresión. Ojalá y sea el caso de él. Que sea un ambiguo porque tiene una disonancia cognitiva. Producto de que en el vientre de su madre tuvo algún trauma a su madre. A eso le duele que yo diga esto, pero es la gran realidad. Yo como psicopedagogo tengo que atender a un niño que fue maltratado en el vientre de su madre, con amor y cariño. De pronto, y él es uno que de niño no entendió las cosas bien porque su madre se afanó, se perturbó, no se alimentó bien y el cerebro se hizo inteligente para una cosa, pero emocionalmente tiene un cuadro de disfunción cognitiva. Uno puede ser muy inteligente de ir al espacio, pero al mismo tiempo puede ser muy bruto en otras cosas. Yo soy disléxico, tengo problemas con la gramática. ¿Qué pasó con mi madre? No, hay cosas que es por trauma y hay cosas que es por herencia. Yo tengo familia de familiares que son disléxicos, gagos. Teología sistemática de Charles Hodge. Aquí tenemos los bautistas y los presbiterianos. Allá tenemos las 5 leyes de Lang. Aquí dice, los teólogos están acostumbrados a establecer muchas reglas para la apropiada interpretación de la ley, como que los preceptos negativos deben ser comprendidos como incluyendo positivos y los positivos negativos, que al prohibir un acto queda comprendido que esta prohibición todo lo que naturalmente conduce a él, que al condenar una transgresión todas las cosas de tipo semejante quedan asimismo prohibidas. Vas a entender eso, ahí lo puedes leer poco a poco. Si en el Antiguo Testamento se condena algo y en el Nuevo Testamento se repite, es lo mismo. A menos que tú seas un hereje marción que diga que ya el Antiguo Testamento no va. Entonces, lo que se escribió en el Antiguo Testamento no se aplica al Nuevo Testamento. Te pregunto. Romanos 15. Porque las cosas que se escribieron antes, Malaquías, ¿se escribió para nosotros, sí o no? Para nuestra enseñanza se escribieron. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para
redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura, te pregunto, ¿se escribió Malaquías para traer testimonio de Jesús? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te pregunto, Jimmy, Malaquías no se escribió para nosotros, solamente para Israel. Miqueas, ¿qué te pide Jehová? Hacer justicia, misericordia y verdad. Hacer justicia, misericordia, humillarte ante tu Dios. Ahí está el Evangelio. Cuando Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley y los profetas, era que lo que se ratifica en el Nuevo Testamento, que se dijo en el Antiguo Testamento, amén. ¿Con qué regla vas a medir la palabra? ¿Con esta o con esta? Pablo dice que usemos una misma regla. Si yo veo a un albañil usando esto para medir mi casa y pasarme un presupuesto, yo lo escucho, pero no lo llamo más. Ese hombre está loco. Hay que usar reglas. Si vamos a Malaquías, un libro que se escribió para Israel, pero también para nosotros, en el capítulo 3 vemos, aquí está hablando de quién. He aquí envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese mensajero? Juan el Bautista. ¿Y el ángel del pacto quién es? Jesucristo. Y luego aquí habla del problema que había en aquel momento. ¿Cuál es el problema? Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. La hechicería aquí es pecado. ¿Es pecado la hechicería en el Antiguo Testamento? Esto se llama quinta ley de las ideas en paralelo. Lo que dice allá el teólogo Charles Hodge, lo condenado en un lugar es condenación en otro lugar. Adúltero, ¿es pecado el adulterio Antiguo y Nuevo Testamento? Contra los que juran mentira, ¿es pecado la mentira aquí y allá en el Nuevo Testamento? Los que defraudan en su salario, ¿es pecado robarle a Dios y al obrero cristiano, que Pablo dice que los que trabajan en el altar, que eran los levitas, asimismo también el obrero es digno de su salario? Así dice el Señor, así mandó el Señor. Aquí esto se llama ideas en paralelo. La primera ley de la segunda es texto inmediato y texto menos inmediato. Este es un solo capítulo. Y cuando se está hablando de robar, se está hablando de robarle ¿a quién? A los levitas, de robarle a Dios. Santiago dice aquí que robar al jornalero. Aquí clama el jornal de los obreros. ¿El obrero cristiano es un obrero del Señor? ¿Es deuda? ¿Es deuda pagarle al obrero cristiano? ¿Es deuda? Vamos a ver aquí que dice Romanos 15:16, pues le pareció bueno y son deudores a ellos. Deudores, es una deuda. Deudores. El obrero cristiano que te enseña hay que pagarle con diezmos y ofrendas, y también dijo Pablo. Y dice, y pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿De qué está hablando ahí? De los levitas. Y los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan el Evangelio. ¿Quién ordenó que el obrero viva del Evangelio de la misma manera como vivían los levitas? Fue el apóstol Pablo. Ahí está la idea de Charles Hodge. Condenado algo en el Antiguo Testamento es condenado en el Nuevo Testamento. ¿Con qué vas a interpretar la Biblia? ¿Con una vara de esta? ¿Así? ¿O vas a interpretar la Biblia con una regla? ¿Quién está torcido? ¿Gigi Ávila o tú que estás usando esto? ¿Quién está torcido, Jimmy? ¿Quién está torcido? Dime, ¿quién está torcido? Tú que no tienes regla. Te estoy colegiando por Bautistas, de los mejores, Editorial Vida, 2 editoriales inmensas. Editorial CLIE tiene más de 100 años, Editorial Vida 70 años, más de 400,000 iglesias de la Asamblea de Dios. El doctor Charles Hodge, Enrique Lang y por supuesto el doctor Efimio Zambrano y el hermano Gigi Ávila, porque hay que hablar por el mundo. ¿Quién está torcido? Entonces tú dices que Gigi Ávila cometió errores. Los errores los tenéis vos. Si andáis midiendo con esta vara sin regla, entonces ves el mundo todo el mundo ves torcido.
porque cargas una vara en la mano, no cargáis regla. Enderezate.